Volvimos con acceso a los derechos y la tenemos en el piso a la diputada nacional Mónica Fein. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en su momento en la pandemia de manera online con el streaming y demás, pero en este caso poder tenerla en el piso, Mónica. Gracias. Al final de mi mandato. Así es. El 10 de diciembre. Pero estuvo siempre, digo, yo reconozco en el programa siempre reconocemos a los que siempre estuvieron y usted es una de ella y sobre todo en la pandemia, cuando era todo tan difícil y tan complejo y tan complicado, digo, tener voces autorizadas, digo, usted, Sonia, la ministra en su momento de Salud de la provincia de Santa Fe, yo digo reconocer Muchas gracias. ese papel. Bueno, terminando, ¿no? El mandato, pero con la comisión esta del fentanilo, ¿no? Digo. Efectivamente, con una tarea dolorosa, si se quiere, de uno de los dramas más grandes que ha vivido nuestro país en términos sanitarios, dejando el COVID, que fue mundial, global, en este caso, medicamentos que se utilizan para salvar vidas, adulterados, han producido la muerte de al menos 124 personas. Todavía es difícil saber el número final. Un laboratorio que conocemos porque estuvo por Rosario cuando compró el laboratorio Apolo y que se fue después de la explosión de una caldera, un laboratorio HBL Pharma y el laboratorio Ramallo, produciendo, y hay que leer lo que dice el juez, ¿no? Produciendo en condiciones absolutamente inadecuadas medicamentos que van por vía intravenosa y que produjeron la muerte de personas. Realmente espero que esas personas, y así es, como está avanzando la causa judicial, todos los que son responsables paguen de alguna manera el dolor que han llevado a cientos de familias. Digo, la justicia investiga lo penal, lo civil, pero la Cámara de Diputados lo político, ¿no? Sí, dos cuestiones fundamentales para nosotros. Revisar y el miércoles va a estar con nosotros el juez, que también quiero valorarlo. En la Cámara de Diputados va a venir el juez de la causa para hacer un pantallazo de con qué normas, con qué legislación también se encontró que fueron elementos que él cree, por su experiencia, que de alguna manera permitieron no observar antes, no detener antes esa producción, no dar una alerta más adecuada, no lograr una trazabilidad más adecuada. ¿Qué cuestiones él se encontró no ya en lo penal, sino que podamos modificar en el Congreso? Cuando uno tiene la responsabilidad de legislar ante este drama, lo mínimo que la familia nos está pidiendo es que nunca más pase, y para eso tenemos que encontrar en qué fallamos, en qué falló el Estado. ¿Hay un estimativo de personas fallecidas? El juez hace un estimativo a partir de los datos que tienen en las ampollas. Parecería que tanto en La Plata como en el ECA de Rosario hay una relación de mayor cantidad de fallecidos que en los otros lugares. Por lo tanto, se podría pensar que más bien hay mayor número de los que hoy están detectados que menor, ¿no? Se sigue investigando, han allanado algunos lugares. El juez ahora está investigando a los responsables de ADMAT. Ustedes saben que aquí hay una parte de producción, los García Furfaro, los delincuentes que produjeron este medicamento contaminado, donde adentro había bacterias que le produjeron la muerte a personas. Ese sería una parte. Otro, el control que el Estado tenía que hacer, ADMAT. El juez también está investigando si el ADMAT actuó correctamente. Y obviamente las clínicas y los sanatorios, los lugares donde las personas lamentablemente perdieron su vida y donde muchas familias lo que nos plantean es que, bueno, que hay muchas leyes que hoy están, como la ley de atención al paciente o la ley de historia clínica, pero donde no se han sentido contenidos y acompañados como correspondería. Así que tres ejes importantes en el proceso que a nosotros nos toca analizar desde lo legislativo, desde la norma y desde la responsabilidad política de los funcionarios. Yo doy un ejemplo, ¿no? Sí, sí. El ministro de Salud de la Nación, que está citado para la semana que viene, ¿va a ir? Hasta ahora no vino nunca a la Cámara de Diputados, pero además de que tendría que venir, esta vez ya no es una invitación, lo citamos porque no vino en la reunión que fue invitado. Nos contestó preguntas, le mandamos preguntas y nos contestó.
pero no vino a dar la cara, que creo que es lo mínimo que se merecen los familiares, no porque sea el responsable de esas muertes, sino porque es el responsable de la salud del país y debe hacerse responsable de decir que esto no va a volver a pasar. La responsabilidad política también es dar la cara. A mí me pasó en Calle Salta. Yo digo, para dar un ejemplo, en Calle Salta, donde murieron tantos jóvenes, estar ahí fue muy difícil en lo humano, sí, capaz, lo personal. Y de la responsabilidad con el menor nivel de responsabilidad. Pero bueno, hay que estar donde hay que estar, donde la gente necesita que uno esté acompañando, buscando soluciones, articulando con los otros mecanismos del Estado. La mayor presencia de salud en la ciudad de Rosario es de la municipalidad. Acompañamos en el tema de salud a las familias, a las víctimas. En mi gestión creamos justamente la Oficina de Atención a las Víctimas. Eran por víctimas de violencia, por víctimas de este delito. Bueno, hoy Rosario cuenta con más herramientas a partir también de entender que a las víctimas hay que acompañarlas. Y la familia de alguien que falleció cuando se iba a operar o se iba a tratar, es una víctima, es una familia víctima de un proceso donde el Estado no controló adecuadamente, donde un actor delinquió no fabricando correctamente los medicamentos y donde no la pudimos o no la supimos acompañar como debería haberse hecho. Así que bueno, todos esos temas el miércoles el juez haciendo un resumen de la causa y sobre todo le queremos preguntar qué norma cree, señor juez, en su investigación que el Estado debe actualizar, que la legislación debe cambiar. Yo voy a decir una que parece simple, pero que la familia lo detectó rápidamente. Cuando el juez detecta que el fentanilo estaba contaminado y detecta el lote y la partida y dice no se use más, obvio que cada sanatorio o clínica o hospital que lo tenía todavía en farmacia dijo este es el lote, lo tengo identificado. Pero cuando se le dijo ¿y a quién se le aplicó este lote? Ese camino del último milla de la trazabilidad no se sabía, porque uno da el lote, el número de lote hasta la farmacia de una clínica. De ahí al paciente no hay número de lote que se inscriba. Entonces, ¿cuántos pacientes o qué pacientes recibieron ese lote? Hoy no es obligatorio. Bueno, aparece a partir de este tema que este tipo de medicamentos, no todos, este tipo de medicamentos debería tener una trazabilidad hasta el paciente y poder decir este paciente recibió este lote y por lo tanto tiene esa relación. Hoy ese es uno de los problemas que hay, conocer qué personas recibieron ese lote contaminado, ya que en general el médico o el enfermero que lo coloca pone fentanilo, no coloca el número del lote. Es un ejemplo, la trazabilidad hasta el paciente, el saber el lote hasta el paciente. Y como esos creo que hay otros que seguramente, bueno, esta dramática historia va a cambiar en la legislación sanitaria argentina. Recién, Mónica, hablaste de dar la cara, ¿no? Digo, fuiste intendente de la ciudad de Rosario durante 8 años, con muchísima historia detrás, ¿no? ¿Te gusta la Rosario que ves? Sí, en muchos casos sí, me gusta la Rosario que veo en muchos sentidos. Primero, yo amo Rosario, como esté, la quiero, la amo. Cada vez que voy a Buenos Aires, porque por supuesto estoy 3 días en Buenos Aires, siento que apenas entro a mi ciudad y siento algo muy, muy particular, así que... Llegué a casa, ¿sabes? Llegué a casa. No me imagino en otro lugar en el mundo. La verdad que esa es la verdad. No solo porque aquí fui intendente, aquí formé mi familia, tuve mis hijos, sino porque amo esta ciudad. Me gusta una Rosario que sigue soñando, que sigue pensando hacia adelante y que va superando determinados problemas y donde aparecen otros. Los problemas en una ciudad siempre existen, porque no solo dependen de la ciudad, depende de la economía, de la macroeconomía y también porque depende de muchos actores, los sectores que gobiernan y los sectores de la sociedad civil. Pero yo creo que Rosario es una ciudad única en el mundo. La verdad que es una ciudad muy particular porque tiene una sociedad civil muy pujante, una pasión en la ciudad que es raro encontrar muchos rosarinos que van por el mundo.
a mí me pasa en Buenos Aires, cuando me saludan, dicen, ella es la intendenta de Rosario, que fue intendenta de Rosario, diputada de Rosario, yo digo de Santa Fe. Sí, claro, por favor, bueno, ya tenemos problemas cuando decimos somos rosarinos, claro. Dice, pero bueno, ¿dónde son? Es hasta muy común esa identidad, y el rosarino te saluda diferente, y ahí es, aunque haya vivido como Messi toda una vida afuera, ¿no? Entonces, yo quiero estar Rosario, me gusta estar Rosario en el sentido de que creo que ha superado algunos de los grandes desafíos que tiene, bajando un poco la violencia, no seguramente todo lo que esperamos, pero está mejor en ese aspecto y tiene nuevos desafíos por delante. El 10 de diciembre, bueno, finaliza el mandato como diputada, pero yo creo que Mónica Fein, militante del Partido de la Rosa, militante socialista, va a seguir continuando en la conducción, ¿no? En esto del Armado Nacional, pero también, en la interrelación, porque el Partido Socialista tiene, relación directa con el gobierno provincial porque forma parte del gobierno. Sí, yo termino el 10 de diciembre y siempre digo que fui socialista cuando no teníamos ni un cargo, tenía 17 años cuando elegí el socialismo y no existía la posibilidad de tener un cargo, y ya milité desde ese momento y voy a militar mientras me den mis fuerzas hasta el último día de mi vida, porque creo en estas ideas, en estos valores, creo que la política necesita ser un servicio público y es mi vocación. Ahora, no significa eso tener un cargo. Yo el 10 de diciembre termino y no voy a tener ningún cargo, salvo uno para mí muy importante, presidente del Partido Socialista, y es lo que voy a hacer, fortalecer el partido en todo el país, obviamente también en Santa Fe, pero en Santa Fe tenemos muchas compañeras y compañeros, en otros lugares del país donde somos, tenemos diputados en Córdoba, en Entre Ríos, pero concejales o intendentes en Jujuy y militantes en otras provincias. Bueno, fortalecer este Partido Socialista para que sea una voz en esta sociedad tan descreída en la política, de honestidad, de trabajo, de futuro, de que vale la pena luchar por el acceso a los derechos de la gente, porque la sociedad, para eso sirve la política, para que la gente pueda acceder a derechos básicos, ¿no? No es el derecho al auto más lindo, sino el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, derechos básicos que después nos permiten tener el auto más lindo, la casa mejor, elegir la vida que podamos y que querramos. Mónica, quiero agradecerte por estar con nosotros, y la última pregunta, ¿no? ¿Van a integrar el bloque de Provincia Unida a nivel nacional en la Cámara de Diputados o todavía no está definido? Bueno, eso todavía no está definido, pero hay mucho diálogo, porque yo vengo de un bloque que se llama Encuentro Federal, donde había distintas ideas. Me parece que eso se va a reproducir. Si se llamará Provincias Unidas, si será bloque, interbloque, lo decidirán los nuevos diputados y diputadas, pero estoy segura que vamos a estar en un espacio amplio, tratando de aportar una mirada más global. Cuando uno se aísla y cree que es dueño de la verdad, que le pasa a todos, me parece que no logra entender que es necesario escuchar a más gente, así que creo que vamos a estar junto a otros diputados y diputadas formando un bloque más importante para tener una voz también más importante en las comisiones, en el Congreso, como lo hemos tenido con Esteban Paulón, que hemos estado juntos en una lucha claramente opositora a este gobierno de Javier Milei, pero también propositiva, no solo oponerse, sino también proponer qué alternativas creemos que son importantes ante un gobierno con el que no coincidimos, por supuesto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esto fue Acceso a los Derechos. Nos encontramos los viernes a las 18:30 por la pantalla de Somos Rosario.